Recording in progress. Carta apostólica en forma de motu propio porta fidei del Sumo Pontífice Benedicto XVI, con la que se convoca el Año de la Fe. 1. La puerta de la fe, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Este empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, que con el don del Espíritu Santo ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en él. Profesar la fe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, equivale a creer en un solo Dios que es amor. El Padre que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación. Jesucristo que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo. El Espíritu Santo que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. 2. Desde el comienzo de mi ministerio como sucesor de Pedro, he recordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. En la homilía de la Santa Misa del inicio del pontificado decía: la Iglesia en su conjunto, y en ella sus pastores, como Cristo, han de ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia aquel que nos da la vida, y la vida en plenitud. Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. 3. No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta. Como la samaritana, también el hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer en él y a extraer el agua viva que emana de su fuente. Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y el pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos. En efecto, la enseñanza de Jesús resuena todavía hoy con la misma fuerza. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. La pregunta planteada por los que escuchaban es también hoy la misma para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Sabemos la respuesta de Jesús. La obra de Dios es esta: que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación. 4. A la luz de todo esto, he decidido convocar un año de la fe. Comenzará el 11 de octubre de 2012
en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de 2012, se celebrarán también los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por mi predecesor, el beato Papa Juan Pablo II, con la intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y la belleza de la fe. Este documento, auténtico fruto del Concilio Vaticano II, fue querido por el Sínodo Extraordinario de los Obispos de 1985 como instrumento al servicio de la catequesis, realizándose mediante la colaboración de todo el episcopado de la Iglesia Católica. Y precisamente he convocado la Asamblea General del Sínodo de los Obispos en el mes de octubre de 2012 sobre el tema de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Será una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo especial de reflexión y redescubrimiento de la fe. No es la primera vez que la Iglesia está llamada a celebrar un año de la fe. Mi venerado predecesor, el siervo de Dios, Pablo VI, proclamó uno parecido en 1967 para conmemorar el martirio de los apóstoles Pedro y Pablo en el 19º centenario de su supremo testimonio. Lo concibió como un momento solemne para que en toda la Iglesia se diese una auténtica y sincera profesión de la misma fe. Además, quiso que ésta fuera confirmada de manera individual y colectiva, libre y consciente, interior y exterior, humilde y franca. Pensaba que, de esa manera, toda la Iglesia podría adquirir una exacta conciencia de su fe para reanimarla, para purificarla, para confirmarla y para confesarla. Las grandes transformaciones que tuvieron lugar en aquel año hicieron que la necesidad de dicha celebración fuera todavía más evidente. Esta concluyó con la profesión de fe del pueblo de Dios, para testimoniar cómo los contenidos esenciales, que desde siglos constituyen el patrimonio de todos los creyentes, tienen necesidad de ser confirmados, comprendidos y profundizados de manera siempre nueva, con el fin de dar un testimonio coherente en condiciones históricas distintas a las del pasado. 5. En ciertos aspectos, mi venerado predecesor vio ese año como una consecuencia y exigencia postconciliar, consciente de las graves dificultades del tiempo, sobre todo con respecto a la profesión de fe verdadera y a su recta interpretación. He pensado que iniciar el año de la fe, coincidiendo con el 50º de la apertura del Concilio Vaticano II, puede ser una ocasión propicia para comprender que los textos dejados en herencia por los padres conciliares, según las palabras del beato Juan Pablo II, no pierden su valor ni su esplendor. Es necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos cualificados y normativos del magisterio dentro de la tradición de la Iglesia. Siento más que nunca el deber de indicar el concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza. Yo también deseo reafirmar con fuerza lo que dije a propósito del concilio pocos meses después de mi elección como sucesor de Pedro. Si lo leemos y acogemos guiados por una hermenéutica correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia. 6. La renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes, con su misma existencia en el mundo. Los cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer la palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó. Precisamente el concilio en la Constitución Dogmática
Lumen Gentium afirmaba: mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. La Iglesia continúa su peregrinación en medio de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor, hasta que vuelva. Se siente fortalecida con la fuerza del Señor, resucitado, para poder superar con paciencia y amor todos los sufrimientos y dificultades, tanto interiores como exteriores, y revelar en el mundo el misterio de Cristo, aunque bajo sombras, sin embargo, con fidelidad, hasta que al final se manifieste a plena luz. En esta perspectiva, el año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de su muerte y resurrección, ha revelado en plenitud el amor que salva y llama a los hombres a la conversión de vida mediante la remisión de los pecados. Para el apóstol Pablo, este amor lleva al hombre a una nueva vida. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la existencia humana en la novedad radical de la resurrección. En la medida de su disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la mentalidad y el comportamiento del hombre se purifican y transforman lentamente en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. La fe que actúa por el amor se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la vida del hombre. 7. Caritas Christi urget nos. Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, Él nos envía por los caminos del mundo para proclamar su evangelio a todos los pueblos de la tierra. Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación. En todo tiempo convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del evangelio como un mandato que es siempre nuevo. Por eso también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización, para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo. En efecto, abre el corazón y la mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su palabra, para ser sus discípulos. Como afirma San Agustín, los creyentes se fortalecen creyendo. El santo obispo de Hipona tenía buenos motivos para expresarse de esta manera. Como sabemos, su vida fue una búsqueda continua de la belleza de la fe hasta que su corazón encontró descanso en Dios. Sus numerosos escritos en los que explica la importancia de creer y la verdad de la fe permanecen aún hoy como un patrimonio de riqueza sin igual, consintiendo todavía a tantas personas que buscan a Dios encontrar el sendero justo para acceder a la puerta de la fe. Así la fe solo crece y se fortalece creyendo. No hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse en un increscendo continuo en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande, porque tiene su origen en Dios. 8. En esta feliz conmemoración deseo invitar a los hermanos obispos de todo el orbe a que se unan al sucesor de Pedro en el tiempo de gracia espiritual que el Señor nos ofrece para rememorar el don precioso de la fe. Queremos celebrar este año de manera digna y fecunda.
Habrá que intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio como el que la humanidad está viviendo. Tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo, en nuestras casas y con nuestras familias, para que cada uno sienta con fuerza la exigencia de conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre. En este año, las comunidades religiosas, así como las parroquias y todas las realidades eclesiales antiguas y nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente el credo. Deseamos que este año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también una ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía, que es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente de donde emana toda su fuerza. Al mismo tiempo esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble. Redescubrir los caminos, redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe hacer propio, sobre todo en este año. No por casualidad los cristianos en los primeros siglos estaban obligados a aprender de memoria el credo. Esto les servía como oración cotidiana, para no olvidar el compromiso asumido con el bautismo. San Agustín lo recuerda en unas palabras de profundo significado, cuando en un sermón sobre la Reditio Symboli, la entrega del credo, dice: el símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos a la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra Madre, sobre la inconmovible base que es Cristo el Señor. Recibisteis y recitasteis algo que debéis retener siempre en vuestra mente y corazón y repetir en vuestro lecho. Algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni cuando comáis, de forma que, incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón. 10. En este sentido, quisiera esbozar un camino que sea útil para comprender de manera más profunda no solo los contenidos de la fe, sino juntamente también con eso, el acto con el que decidimos de entregarnos totalmente y con plenitud y con plena libertad a Dios. En efecto, existe una unidad profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a los que prestamos nuestro asentimiento. El apóstol Pablo nos ayuda a entrar dentro de esta realidad cuando escribe: con el corazón se cree y con los labios se profesa. El corazón indica que el primer acto con el que se llega a la fe es el don de Dios y acción de la gracia que actúa y transforma a la persona hasta en lo más íntimo. A este propósito, el ejemplo de Lidia es muy elocuente cuando cuenta San Lucas que Pablo, mientras se encontraba en Filipos, fue un sábado a anunciar el evangelio a algunas mujeres. Entre estas estaba Lidia, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. El sentido que encierra la expresión es importante. San Lucas enseña que el conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente. Si después el corazón, auténtico sagrario de la persona, no está abierto por la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad y comprender comprender que lo que se ha anunciado es la palabra de Dios. Profesar con la boca indica a su vez que la fe implica un testimonio y un compromiso público. El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él, y estar con Él nos lleva a comprender las razones por las que se cree. La fe, precisamente, porque es un acto de libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree. La Iglesia en el día de Pentecostés muestra con toda evidencia esta dimensión pública del creer y del anunciar a todos, sin temor, la propia fe. Es el don del Espíritu Santo el que capacita para la misión
y fortalece nuestro testimonio haciéndolo franco y valeroso. La misma profesión de fe es un acto personal y al mismo tiempo comunitario. En efecto, el primer sujeto de la fe es la Iglesia. En la fe de la comunidad cristiana, cada uno recibe el bautismo, signo eficaz de la entrada en el pueblo de los creyentes para alcanzar la salvación, como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, creo. Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos, la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo, es también la Iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, creo, creemos. Como se puede ver, el conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar el propio asentimiento, es decir, para adherirse plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que propone la Iglesia. El conocimiento de la fe introduce en la totalidad del misterio salvífico revelado por Dios. El asentimiento que se presenta implica, por tanto, que cuando se cree, se acepta libremente todo el misterio de la fe, ya que quien garantiza su verdad es Dios mismo que se revela y da a conocer su misterio de amor. Por otra parte, no podemos olvidar que muchas personas en nuestro contexto cultural, aún no reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de su existencia y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico preámbulo de la fe, porque lleva a las personas por el camino que conduce al misterio de Dios. La misma razón del hombre, en efecto, lleva inscrita la exigencia de lo que vale y permanece siempre. Esta exigencia constituye una invitación permanente, inscrita indeleblemente en el corazón humano, a ponerse en camino para encontrar a aquel que no buscaríamos si no hubiera ya venido. La fe nos invita y nos abre totalmente a ese encuentro. Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe, todos pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio precioso e indispensable. Es uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II. En la Constitución Apostólica Fidei Depositum, firmada precisamente al cumplirse el 30º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II escribía: este catecismo es una contribución importantísima en la obra de la renovación de la vida eclesial. Lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Precisamente en este horizonte, el año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. En efecto, en él se pone de manifiesto la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus 2000 años de historia. Desde la Sagrada Escritura a los padres de la Iglesia, de los maestros de teología a los santos de todos los siglos, el Catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina para dar certeza a los creyentes en su vida de fe. En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta el desarrollo de la fe hasta abordar los grandes temas de la vida cotidiana. A través de sus páginas se descubre que todo lo que se presenta no es una teoría, sino el encuentro con una persona que vive en la Iglesia. A la profesión de fe, de hecho, sigue la explicación de la vida sacramental, en la que Cristo está presente y actúa, y continúa la construcción de su Iglesia. Sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría eficacia, pues carecería de la gracia que contiene el testimonio de los cristianos. Del mismo modo, la enseñanza del catecismo sobre la vida moral adquiere su pleno sentido cuando se pone en relación con la fe, la liturgia y la oración. 12. Así pues, el catecismo de la Iglesia Católica podrá ser en este año un verdadero instrumento de apoyo a la fe
especialmente para quienes se preocupan por la formación de los cristianos, tan importante en nuestro contexto cultural. Para ello, he invitado a la Congregación para la Doctrina de la Fe a que, de acuerdo con los dicasterios competentes de la Santa Sede, redacte una nota con la que se ofrezca a la Iglesia y a los creyentes algunas indicaciones para vivir este año de la fe de la manera más eficaz y apropiada, y ayudándoles a creer y evangelizar. En efecto, la fe sometida, más que en el pasado, a una serie de interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que, sobre todo hoy, reduce al ámbito de las certezas racionales, al de los logros científicos y tecnológicos. Pero la Iglesia nunca ha tenido miedo de mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la verdad. 13. A lo largo de este año será decisivo volver a recorrer la historia de nuestra fe, que contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y el pecado. Mientras lo primero pone de relieve la gran contribución de los hombres y las mujeres, que los hombres y las mujeres han ofrecido para el testimonio y desarrollo de las comunidades a través del testimonio de su vida, lo segundo debe suscitar en cada uno un sincero y constante acto de conversión, con el fin de experimentar la misericordia del Padre que sale al encuentro de todos. Durante este tiempo tendremos la mirada fija en Jesucristo, que inició y completa nuestra fe. En él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano. La alegría del amor, la respuesta del drama, del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento en el misterio de su encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana, para transformarla con el poder de su resurrección. En él, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plenamente los ejemplos de fe que han marcado los últimos 2000 años de nuestra historia de salvación. Por la fe, María acogió la palabra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega. En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a él. Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad. Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes. Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario. Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón, los transmitió a los 12, reunidos con ella en el cenáculo para recibir el Espíritu Santo. Por la fe, los apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro. Creyeron en la esperanza, creyeron en las palabras con las que anunciaba el reino de Dios, que está presente y se realiza en persona. Vivieron en comunión de vida con Jesús, que los instruía con sus enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida, por la que serían reconocidos como sus discípulos después de su muerte. Por la fe, fueron por el mundo entero, siguiendo el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura, y sin temor alguno anunciaron a todos la alegría de la resurrección, de la que fueron testigos fieles. Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno a la enseñanza de los apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes para atender las necesidades de los hermanos. Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor, con el perdón de sus perseguidores. Con el perdón de sus perseguidores. Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo para vivir en la sencillez evangélica, la obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de la espera del Señor, que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos han promovido acciones en favor de la justicia, para hacer concreta la palabra del Señor, que ha venido a proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos. Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir a Jesús, allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos. En la familia, la profesión
la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban. También nosotros vivimos por la fe, para el reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia. 14. El año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. San Pablo nos recuerda, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Con palabras aún más fuertes que siempre atañen a los cristianos, el apóstol Santiago dice, ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras. Y yo, con mis obras, te mostraré la fe. La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino. En efecto, muchos cristianos dedican su vida con amor a quien está solo, marginado o excluido como el primero a quien hay que atender y el más importante que socorrer, porque precisamente en él se refleja el rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe podemos reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Estas palabras suyas son una advertencia que no se ha de olvidar y una invitación perenne a devolver ese amor con el que Él cuida de nosotros. Es la fe que nos permite reconocer a Cristo y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de la vida. Sostenidos por la fe, miramos con esperanza nuestro compromiso en el mundo, aguardando unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. 15. Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discípulo Timoteo que buscara la fe, con la misma constancia que cuando era niño. Escuchemos esta invitación como dirigida a cada uno de nosotros para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual, nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Lo que el mundo necesita hoy, de manera especial, es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y a la vida verdadera, esa que no tiene fin. Que la palabra de Dios, que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada. Que este año de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo el Señor, pues solo en Él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y duradero. Las palabras del apóstol Pedro proyectan un último rayo de luz sobre la fe. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. La vida de los cristianos conoce la experiencia de la alegría y el sufrimiento. ¿Cuántos santos han experimentado la soledad? ¿Cuántos creyentes son probados también en nuestros días por el silencio de Dios mientras quisieran escuchar su voz consoladora? Las pruebas de la vida, a la vez que permiten comprender el misterio de la cruz y participar en los sufrimientos de Cristo, son preludio de la alegría y la esperanza a la que conduce la fe. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros creemos con firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura confianza nos encomendamos a Él, presente entre nosotros,
vence el poder del maligno. Y la Iglesia, comunidad visible de su misericordia, permanece en él como signo de la reconciliación definitiva con el Padre. Confiemos a la Madre de Dios, proclamada bienaventurada, porque ha creído este tiempo de gracia. Estado en Roma junto a San Pedro el 11 de octubre del año 2011, séptimo de mi pontificado Benedicto XVI.